Bien, prueba número uno. Hola a todos, mi nombre es Daniel Farfán y en este video quiero contarte mi opinión personal sobre algunos puntos de la salvación que vimos en el libro de Romanos durante la clase de filosofía de la salvación. ¿Será que ha cambiado? ¿Es la misma? ¿Qué cosas nuevas se ha aprendido? Empecemos. La dinámica de la clase despertó un profundo interés en mí por el libro de Romanos. Eh, a grandes rasgos, lo que me llevo es, en primer lugar, la necesidad que tengo de indagar más en las escrituras, porque la realidad es que la mayoría de las veces tenía este acercamiento a la Biblia, pero con una opinión ya sesgada por otras opiniones que no eran propiamente las de la Biblia. Bueno, no ahondamos mucho en las posturas acerca de la salvación. Ese ya es objeto de estudio de la soteriología, una rama de la teología sistemática, pero hubo un punto en el que sí pude notar un cambio en mi perspectiva tocante a la salvación, y es en el alcance. Hablando acerca del alcance de la salvación, yo solía ignorar básicamente el elefante que estaba dentro de la habitación, que viene siendo Israel, porque Pablo invierte 3 capítulos enteros, el 9, el 10 y el 11, para hablar de Israel y de la inclusión de los gentiles en su plan. ¿Qué parte de mi visión fallaba? Pues para ser honesto y crítico, tengo que admitir que en este lado de Occidente solemos leer la Biblia con cierto narcisismo, no sé si es la palabra correcta, y ahorita van a ver por qué. Quiero que te hagas estas preguntas. Cuando lees la carta a los romanos, ¿la lees solo como si fuera escrita directamente para ti? Un latino del siglo XXI, ¿ignoras que fue escrita para resolver una crisis étnica en el siglo I? No sé si se pusieron de acuerdo todas las motos para pasar justo ahorita. Cuando lees la palabra naciones y gentiles en el libro de Romanos, ¿crees que es solo de relleno? ¿O realmente entiendes que tú eres parte de ese grupo excluido? ¿Crees que la salvación es simplemente una transacción privada entre Dios y tú, donde la iglesia es opcional? Bueno, pues mi respuesta fue sí a varias de estas preguntas cuando me las hice por primera vez. ¿En qué radica el conflicto? La tensión de este texto del libro de Romanos es que el plan de Dios para la salvación nunca ha sido individualista y exclusivo, porque en su corazón están las naciones. El plan de Dios para las naciones es en comunidad. Entonces, el alcance cambia de vertical, es decir, de yo y Dios, a horizontal. Judíos y gentiles unidos en Cristo. Mi comprensión cambió cuando entendí que el problema en Romanos no es solo cómo un pecador halla la paz, sino cómo Dios cumple sus promesas a Israel mientras salva al mundo. Si la salvación es individual, ¿por qué Pablo termina su argumento en el capítulo 11 hablando de un olivo y de ramas injertadas en lugar de individuos aislados? Honestamente yo creía que la salvación era simplemente ser salvado del infierno para poder ir al cielo. Sí, pero ignoraba que ese plan incluye la creación de una nueva familia multiétnica aquí en la tierra. Y para esto Pablo nos da una metáfora visual que es clave y la pronuncia hace un ratito, que es el olivo, Romanos 11. Para explicar este cambio de alcance, Pablo usa la metáfora del olivo, que de alguna forma es una buena manera de poder entender que la salvación no es empezar algo nuevo, sino ser unido o injertado a algo que ya estaba. Pablo lo explica así. Tenemos un olivo. Este tiene una raíz, que son los patriarcas y las promesas. Vemos que hay una base judía. Después tenemos las ramas naturales cortadas, que son los judíos incrédulos. Y por último, las ramas silvestres injertadas, que somos tú y yo,
los gentiles. Esto me enseñó algo muy importante, y es que mi salvación no se sostiene sola. Yo soy un invitado en una historia que no es mía originalmente. Esto elimina mi orgullo porque no puedo jactarme contra las ramas originales. Al final de cuentas, no se trata de quién es más digno de la salvación, porque no son competencias. La realidad es que nadie es digno, todos han pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Significa esto que mi fe personal no importa? No, significa que mi fe personal es la puerta de entrada a una comunidad, no el destino final. En conclusión, la salvación es más grande que el destino de mi alma. Es Dios reconciliando a todas las naciones en un solo pueblo. Y bueno, te recuerdo, mi nombre es Daniel Farfán, soy estudiante de teología y hasta la próxima. Ok. Ok. El Blue Label de Johnny Walker.